Bueno, reitero nuevamente entonces, pequeño inconveniente. En la pregunta número 4 se tiene justamente lo siguiente. Dice, simplificar esta expresión, esa suma, ¿no?, de seno de la diferencia de esos ángulos en el numerador, y en el denominador tenemos ese producto de cosenos. Bueno, la solución va a resultar instantáneamente al desarrollar seno de la diferencia en los tres. Entonces, desarrollando seno de la diferencia, tenemos aquí justamente seno de x menos y, es todo esto. El denominador no va a cambiar. El numerador seno de la diferencia es todo esto. El denominador es el mismo. Y finalmente, seno de la diferencia de z menos x, tengo aquí en el numerador. Entonces tenemos en el denominador lo mismo. Bueno, aquí es coseno de y. Coseno de y. Pues bien, entonces ahora lo que voy a hacer es separar cada uno de estos términos, naturalmente, ¿no?, como suma de quebrados homogéneos, el mismo denominador. Entonces aquí tengo seno de x coseno de y sobre coseno de x por coseno de y, menos coseno de x seno de y sobre este mismo denominador. Entonces la primera expresión es este acá. El segundo igualmente, ¿no?, en forma análoga. Entonces tenemos seno de y coseno de z sobre coseno de y coseno de z. Y continuamos, ¿no? Tenemos entonces coseno de y por seno de z, todo sobre coseno de y por coseno de z, ¿no?, más. Entonces, por último, la tercera expresión. Igualmente separamos en dos sumandos, es decir, tengo seno de z por coseno de x, todo sobre coseno de z por coseno de x, menos coseno de z por seno de x dividido por coseno de z por coseno de x, ¿no? Ahí está. Entonces observamos inmediatamente lo siguiente. En esta primera fracción tengo para simplificar coseno de y, coseno de y. En el segundo tengo coseno de x, coseno de x. En el tercero, coseno de z, coseno de z. En el cuarto, coseno de y, coseno de y. En el quinto, coseno de x, coseno de x. Y en el último, coseno de z, coseno de z. Y va a quedar solamente lo siguiente, ¿no? Queda seno de x sobre coseno de x menos seno de y sobre coseno de y más seno de y sobre coseno de y menos seno de z sobre coseno de z más seno de z sobre coseno de z, y finalmente menos seno de x sobre coseno de x. Bueno, podemos pasar todo a tangente, pero ya no es necesario, porque observamos aquí lo siguiente: menos seno de y sobre coseno de y, negativo o positivo, es 0. Seno de x sobre coseno de x positivo y negativo, igualmente es 0. Y por último, seno de z sobre coseno de z, negativo o positivo, es 0. Entonces todo se transforma en 0. Entonces la respuesta es que esta expresión, simplificando, es igual a 0. 0.
Bueno, continuamos entonces. Pregunta número 5. Considerando la información que se tiene en la figura, hallar a qué es igual cotangente de este ángulo θ que aquí aparece, ¿no? en la gráfica. Bueno, había indicado de que en realidad no es necesario hallar la cotangente. Podríamos usar, porque indiqué cuál es la relación que se tiene respecto a cotangente, la suma, y cotangente la diferencia. Pero uno se acuerda más la tangente, entonces sabemos que cotangente es 1 sobre tangente. 1 sobre tangente. Entonces en realidad lo que voy a hacer es hallar tangente. Voy a hallar la tangente y tomo la inversa y tengo la cotangente. Uno se acuerda más la tangente. Entonces vamos a usar la tangente. Para ello, cuando se tiene justamente esta información, ya habíamos quedado, cuando hemos visto reducción al primer ángulo, lo siguiente, ¿no? Este punto 3, 4 determina instantáneamente un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, ¿no? Siempre el ángulo recto con el eje X, donde naturalmente este cateto es 3, este otro cateto es 4, la hipotenusa es 5. ¿No? Pero habíamos quedado de que vamos a hablar de distancia dirigida porque no siempre los catetos van a ser positivos. Lo que sí siempre es positivo es la hipotenusa. En lo que respecta a este otro punto, menos 2, menos 1, tenemos los dos negativos. Entonces otra vez formamos el triángulo rectángulo. Entonces tengo aquí este cateto es negativo, por lo tanto es distancia dirigida. Y tenemos menos 1, también otra distancia dirigida. Y por Pitágoras, la hipotenusa es raíz cuadrada de 5. Perfecto. Repito, la hipotenusa siempre es positiva. Bueno, ya tenemos entonces los triángulos rectángulos. Ahora necesitamos normalizar el ángulo. ¿No? Normalizar el ángulo. Bueno, para eso puedo optar lo siguiente, ¿no? Tengo aquí varias alternativas. Uno de ellos, ¿no? Tomamos una decisión, ¿no? En lo que respecta a normalizar. Este ángulo le llamo alfa. Alfa. Entonces ya tengo normalizado por lo menos esta parte de alfa. Y este ángulo de aquí le llamo beta. Beta. Entonces tengo alfa y beta ángulos normalizados, ¿no? Sabemos que ángulo en posición normal significa que empieza en el eje X y termina totalmente en el segmento de recta. Muy bien, entonces observamos lo siguiente, ¿no? En la solución indico, ¿no? De la figura el ángulo beta, este ángulo beta, que es igual, es alfa menos el ángulo θ, ¿no? Es decir, este ángulo θ que está, ¿no?, en sentido horario, si quiero que llegue aquí simplemente le ponemos menos, ¿no? Menos θ. Entonces, parte aquí, termina ahí. Entonces, beta es alfa que está en sentido antihorario y este menos θ sentido antihorario, ¿no? Entonces ya está. Pues bien, entonces despejamos aquí θ porque lo que tenemos que hallar es tangente θ. Por lo tanto, θ pasa al primero, entonces beta lo pasamos al otro lado. Perfecto. Entonces ahora sí, tenemos pues para
procesar y sobre todo respecto a alfa y beta tengo toda la información, porque el ángulo beta, como ya sabemos, hay que tomar su agudo. Este es el agudo que vamos a seguir llamándole beta simplemente, ¿no? El agudo, seguimos llamándole beta, ya eso hemos indicado cuando hemos visto reducción del primer cuadrante. Entonces, lo siguiente, ¿no? Necesito tangente de θ, pero θ es alfa menos beta. Alfa menos beta. Bueno, sabemos que tangente, la diferencia es tangente de alfa menos tangente de beta, todo sobre 1 más el producto de estas tangentes. Pero tenemos toda la información para tangente alfa, tangente beta. Tangente alfa, aquí está. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 4 tercios, menos tangente beta. Ahí está beta. Tangente beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces un medio, ¿cierto? Menos 1 entre menos 2 es menos ¿no? positivo, el signo menos sigue estando ahí. Todo sobre 1 más. ¿No? Ponemos aquí tangente de alfa. ¿No? Tangente de alfa es 4 tercios y tangente de beta resultó un medio. Ahí está. Bueno, el común denominador en el numerador es igual a 6 y aquí tenemos 8 menos 3 y en el denominador tenemos, ¿no? 6 más 4 sobre 6. Bueno, inmediatamente tenemos para simplificar este denominador y esto es igual a 5 décimos, tomando quinta tenemos un medio, ¿no? Un medio. Pero lo que yo busco es la cotangente, ¿no? Por lo tanto, por consiguiente, la cotangente es 1 sobre la tangente, es decir, 1 sobre un medio, que finalmente resulta 2. Entonces tenemos ahí la respuesta, que la cotangente de este ángulo θ es igual a 2. Pregunta número 6. La pregunta número 6 dice simplificar la siguiente expresión. Tangente de 3x menos tangente de x menos tangente de 2x por tangente de 3x y por tangente de x. Y más cotangente de 2x. Aquí es igual esa expresión, simplificado. Bueno, la solución. La solución. Considero lo siguiente. Considero lo siguiente. Aquí.
tangente de 3x menos tangente de x. Eso no es otra cosa que el desarrollo de tangente de la diferencia, ¿no? Es decir, al observar esta primera expresión, ¿no? O los dos primeros términos, ¿no? De esta expresión, se tiene que tangente de 3x menos tangente de x viene de lo siguiente, ¿no? Tangente de 3x menos x, porque desarrollando tangente de 3x menos x se tiene tangente de 3x menos tangente de x, todo sobre 1 más el producto tangente de 3x por tangente de x. Entonces el numerador está justamente aquí en esta primera parte de esta expresión. Y entonces lo que voy a hacer, entonces voy a despejar este numerador, entonces se obtiene o se tiene lo siguiente, ¿no? Tangente de 3x menos tangente de x es igual a. Entonces este denominador va a pasar a multiplicar a tangente de 3x menos x. Pero aquí ya sabemos pues que 3, ¿no? X menos x es 2x. Lo reemplazamos. Tangente de 3x menos x es 2x. Entonces vamos a tener que tangente de 2x va a multiplicar a 1 más tangente de 3x por tangente de x. Pronto. Entonces esa primera parte de esta expresión lo voy a reemplazar por esto de aquí. Y más aún, de una vez lo voy a desarrollar, ¿no? Para reemplazarlo directamente. Tangente de 2x por 1 es tangente de 2x. Más, esto multiplica esto de aquí, entonces vamos a tener tangente de 2x por tangente de 3x y por tangente de x. Entonces, ponemos aquí luego. Ahora sí escribo la expresión e, ¿no? La expresión e, aquí es igual. Tangente de 3x menos tangente de x es esto de acá. Repito, tangente de 3x menos tangente de x es todo esto. Entonces voy a escribir, ¿no? En lugar de esa diferencia, pues lo siguiente, ¿no? Tangente de 2x más tangente de 2x menos coseno de x seno de y sobre este mismo denominador. Entonces la primera expresión es este acá. El segundo igualmente, ¿no? En forma análoga. Entonces tenemos seno de y, coseno de z, sobre coseno de y, coseno de z. Y continuamos, ¿no? Tenemos entonces coseno de y por bueno, reitero nuevamente entonces pequeño inconveniente. En la pregunta número 4 se tiene justamente lo siguiente. Dice, simplificar esta expresión, esa suma, ¿no? De seno de la diferencia de esos ángulos en el numerador, y en el denominador tenemos ese producto de cosenos. Bueno, la solución va a resultar instantáneamente al desarrollar seno de la diferencia en los tres. Entonces, desarrollando seno de la diferencia, tenemos aquí justamente seno de x menos y, es todo esto. El denominador no va a cambiar. El numerador seno de la diferencia es todo esto. El denominador es el mismo. Y finalmente, seno de la diferencia de z menos x, tengo aquí en el numerador. Entonces tenemos en el denominador lo mismo. Bueno, aquí es coseno de y. Coseno de y.
Pues bien, entonces ahora lo que voy a hacer es separar cada uno de estos términos, naturalmente, ¿no?, como suma de quebrados homogéneos, el mismo denominador. Entonces aquí tengo seno de x coseno y sobre coseno de x por coseno y.